Espero que se encuentren muy bien. Para las personas que no me conocen, yo soy Gabriel Sandí. Yo soy la persona que está a cargo de los procesos del área de extensión de la carrera de Ingeniería Industrial. Y el día de hoy, como parte del programa de actualizados, nos acompaña el señor David Asofeifa. David Asofeifa actualmente se desempeña como arquitecto senior de soluciones en la nube Microsoft. Ha trabajado específicamente en la aplicación de tecnologías de datos para el desarrollo de soluciones en la nube en distintas industrias. Ha ocupado puestos en diferentes empresas reconocidas como IBM, GSK y Microsoft en posiciones donde se le ha familiarizado, perdón, esta herramienta y las de plataformas como SQL, Big Data y otras que él estará comentando a ustedes más adelante. Cuenta con diversa experiencia en la proporción de proyectos para el entendimiento y la aplicación de prácticas de tecnología, ¿verdad? Además de sus labores, David participa activamente en talleres para toda Latinoamérica. También procede certificaciones en la parte de datos de SQL y en plataformas directamente en la nube. Cuenta con una maestría en psicología industrial y organizacional. De hecho, fue compañero mío en la universidad, por eso le digo David y no David, porque así era como le decíamos en la U y se me cruzan a veces los cables. Además de eso, es licenciado en tecnologías de la información para la gestión empresarial. Ambas, la licenciatura y la maestría la obtuvo en la Universidad Latina. ¿Cómo está, David? ¿Estás con el mute, Muy pues? bien, muy bien. Ahora sí estoy bien, ¿verdad? Súper Muchísimas bien, y gracias por ahora sí esa está. presentación. De hecho, en la maestría me tenía un apodillo ahí, pero bueno, Sí, alusivo precisamente a la charla del día de hoy, Big Data. ¿Verdad? totalmente, totalmente. Sí, Excelente. Sin más preámbulos, chicos, nada más recordarles algunas cuestiones relacionadas al tema del orden en cuanto a la actividad del día de hoy. David, a lo largo de la sesión, va a estar identificando diferentes espacios para poder abordar pues dudas, consultas, para poder atender comentarios que pues surjan a partir de la intervención que él nos va a realizar a través de esta charla. Entonces vamos a utilizar el icono de participar. Todos los que son estudiantes míos ya saben bastante bien cómo utilizarlo porque lo utilizamos en todas las actividades de trabajo, ¿verdad? También está el chat, sin embargo, siempre apelamos con el fin de involucrar esta actividad a algo más interactivo, involucrarlos a todos y a todas ustedes, que por favor utilicemos más bien el micrófono, encendamos el micrófono y podamos participar. También regla general, estar muy al tanto de que no se nos encienda el micrófono y por ahí se escucha a alguien pidiendo pizza y nos antoje, ¿verdad? O de repente se les encienda la cámara y se pararon y se encontraron en pijamas en medio de la escena que está siendo grabada, al igual que todas nuestras capacitaciones. Por otro lado, también nada más pedirle apoyo a todos y a todas las personas participantes con dos elementos muy importantes: el tema de la evaluación de la capacitación, que más o menos en unos 40 minutos que ya estamos más o menos en el cierre, les envío la evaluación para que por favor me la hagan, es un Google Forms. Y por otro lado, en unos minutos les va a aparecer un mensaje en la pantalla, una encuesta que básicamente lo que les pide es que ustedes se identifiquen con relación a la carrera, ¿verdad? Si son personas estudiantes, si son público invitados, si son docentes, si son personal administrativo. Eso nos ayuda muchísimo para continuar con nuestra certificación de excelencia del SINAES. Entonces, pues les pido por favor que todos y todas nos contesten esas dos encuestas, por llamarlo de alguna manera. Y sin más preámbulo y no quitándole más tiempo a David, adelante. muchísimas gracias. Bueno, es un gusto para mí que me hayan tomado en cuenta para esta serie de charlas. Esta es la segunda charla. Ya hace unas semanas tuve el honor de también participar y dar una charla relacionada con la nube, con lo que se llama computación en la nube. Y la charla de hoy tiene que ver, pero digamos que ahonda un poco más en el tema de lo que llamamos Big Data, ¿verdad? Este concepto de Big Data. Y recordando un poco lo del apodo que me tenían en la maestría, todos los compañeros me decían Data Boy.
Resulta que yo en la maestría de psicología yo era el único informático, todos los demás eran de otras ramas, sobre todo de recursos humanos y de administración de empresas, y yo era el único informático, entonces me tenían ese apodo y totalmente que ver con el tema de hoy. Este tema de Big Data, tal vez algunos lo escucharon un poquito más hace algunos años. Ha caído un poco como que se ha relajado un poco el tema, ya no suena tanto, ¿verdad? No suena tanto como en otro momento. Y la razón de eso es que básicamente todo el tema de inteligencia artificial como ChatGPT y OpenAI y todo este tipo de temas de lo que es digamos, inteligencia artificial generativa ha sustituido un poco el interés del público en general, pero no así de la parte empresarial. La parte empresarial también está interesada en estos temas, pero Big Data sigue siendo un tema sumamente importante. Tiene que ver con analíticas de datos, tiene que ver con procesamiento de información. Hoy vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. Es un tema que normalmente se desarrolla dentro del gremio, dentro del ámbito de los informáticos, ¿verdad? O de la gente de computación, pero en general cualquier rama de los negocios, cualquier empresa, cualquier actividad comercial lucrativa y no lucrativa, definitivamente tiene que ponerle atención a este tipo de tecnologías porque son cosas que cambian la manera de trabajar eh, y la manera, digamos, de analizar lo que es la información. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de todos estos conceptos, lo que son datos, qué es información. No es lo mismo datos e información. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Para presentarme rápidamente, bueno, soy David Azofeifa. Como todos los Azofeifas, soy tico, ¿verdad? Pero tengo 4 años, un poquito más de 4 años de vivir en Estados Unidos, en la zona del Valle Central de California. Empecé trabajando para Microsoft hace más o menos 6 años y medio y como a los 2 años de trabajar en Microsoft Costa Rica tuve la oportunidad de aplicar a un puesto para Microsoft en Estados Unidos y pude hacer ese traslado interno, digamos, dentro de la misma empresa a país diferente y me moví a la zona de San Francisco. Ups, ya se me saltó todo aquí. Y a la zona de San Francisco. Y ahí es a donde he estado, digamos, durante los últimos 4 años. Esta foto aquí del lado es precisamente la oficina de San Francisco en el centro de Microsoft de allá. Como les decía, tengo más de 6 años de trabajar para Microsoft, pero incluso antes de eso ya yo había eh, trabajado muchísimo con tecnologías de Microsoft. En general, hoy cada vez que dé un ejemplo, cada vez que mencione una tecnología, dame un segundo, algo está pasando con esta presentación. Vamos a ver un momentito. Eh, voy a estar tocando, digamos, el tema eh, de tecnologías de Microsoft en general. Eso es por lo general lo que voy a estar haciendo. Y, y entonces vamos a entrar un poquito en materia. Mi especialidad, como pueden ver aquí en esta presentación, tiene que ver con la parte de datos, lo que son tecnologías de datos. No necesariamente solo de Microsoft, sino de procesamiento de datos en general, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, para entrar un poquito más en el tema ay Dios, algo pasa con esta. Deme un segundito, voy a dejar de compartir deme un segundito nada más para resolver aquí el tema de la presentación que me está saltando. Un minutito, mil disculpas. Cero estrés, David. Aprovechando más bien estos minutos, ya les envié el sondeo, ¿verdad? Para que nos podamos identificar a nivel de la charla con relación a lo que pues corresponde, ¿verdad? Nuestro rol dentro de la universidad con relación a la carrera, ¿verdad? Entonces en el chat ya les tuvo que haber aparecido el sondeo, simplemente es contestar, perdón, el chat no, en la pantalla, es simplemente contestar si son persona estudiante, egresada, docente, empresas empleadoras que a veces nos acompañan, público invitado, personal administrativo, entre otras cosas. Entonces nada más ahí seleccionan y le dan enviar votos. Ahorita llevamos 20 votos y sabemos 50 personas conectadas en este momento. Adelante, David. Muchísimas gracias. Espero que no me estén castigando ya con la evaluación por el salto de los slides. No, no, no Eh, le he mandado todavía, tranquilo. bueno, perfecto. Todavía tengo chance de reivindicarme. Perfecto. Eh, con respecto al tema de Big Data, ya para entrar un poquito en materia, hay tres grandes preguntas y ahorita voy a definir Big Data, pero primero voy a hablar
de las tres preguntas, que son básicamente, ¿qué es Big Data? ¿Es mi data lo suficientemente big? Ahorita vamos a hablar de esa parte, eso es muy interesante y tiene mucho que ver con cuando uno busca en Internet lo que es Big Data y uno lee la definición, a veces la definición canónica o oficial, uno dice, bueno, no, esto no me aplica a mí, esto estamos hablando de datos, no sé, como los datos que recopila, no sé, una empresa como Facebook o como Google, cosas que son gigantescas, pero no es tan cierto. Y parte de lo que quiero hablar hoy tiene que ver con el tamaño de lo que es Big Data. Y finalmente, ¿qué puedo hacer con mi Big Data, verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirlo, ¿verdad? Hay una definición que viene desde 1997, ya tiene bastante rato de estar por ahí, y dice lo siguiente, dice que los conjuntos de datos generalmente son bastante grandes, ¿verdad? Aquí todavía estamos subjetivos, no estamos dando tamaños como en megas o en gigas o en teras o en ninguna unidad en particular, pero en general, cuando los conjuntos de datos que tiene una empresa o una organización de cualquier índole se empieza a hacer demasiado grande, se empieza a reducir la capacidad de memoria, la capacidad de disco y todas las capacidades, digamos, computacionales para poder analizar eso. Eso es lo que llamamos el problema de Big Data. Entonces, Big Data, vamos a empezar por ahí, es un problema. El problema es mis datos son demasiado grandes, no sé qué hacer con ellos, no sé cómo manejarlos, no sé eh, cómo administrar y, y sacarle valor a esa información que tengo disponible en mi empresa. Entonces, la primera gran pregunta que surge es, o que yo les hago a ustedes es, en el contexto de lo que ustedes se desempeñan, ¿cuáles son los datos a los que ustedes tienen acceso que podrían eventualmente producir valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo más básico, la lista de todos mis clientes, no solo de los que tengo, sino de los potenciales, ¿verdad? Eh, la lista, digamos, de no sé, de todos los proyectos o de todas las empresas que se dedican a cierta actividad económica, digamos, qué sé yo, tengo una idea en la que quiero mejorar procesos para manufactura de dispositivos médicos, por ejemplo. Entonces, mis datos serían cuáles son todas las empresas eh, productoras de dispositivos médicos a las que yo podría tener acceso como clientes potenciales. Es un pequeño ejemplo de lo que me refiero a datos. No siempre son datos internos que ya yo estoy usando dentro de mi empresa o dentro de mi actividad. Pueden ser datos que vengan de afuera, pueden ser datos que apenas estoy recopilando, pero en general el problema es de dónde saco toda esa información o una vez que la obtengo, ¿qué hago? ¿Dónde la guardo? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la analizo? Sobre todo cuando los datos se empiezan a hacer muy grandes, es difícil establecer relaciones entre los datos, ¿verdad? Y ahí es donde viene este problema de Big Data que estamos hablando acá. Dice, la definición termina diciendo que cuando los conjuntos de datos no caben en la memoria de una computadora, ¿verdad? O en un disco, normalmente lo que se acostumbraba era adquirir más recursos. Entonces, tengo una computadora, ya la llené de información, ya no me alcanza, tengo que comprar más o otra llave malla, otro disco, etcétera. Y, y, y este problema, si ustedes ven, estamos hablando de 1997, ¿verdad? Estamos hablando del siglo pasado. El problema era ese. El problema es, tengo demasiados datos, necesito comprar equipo. Ahí es a donde viene la gran solución de lo que hablaba yo la vez pasada, para los que tuvieron la oportunidad de escuchar la charla anterior, ahí es donde aparece la nube, porque la nube es, ok, ya usted no necesita tener todos esos recursos, todos esos equipos, todos esos servidores o computadoras o lo que sea, usted mismo, usted los puede alquilar, las puede rentar a una empresa que se dedique a eso, como en el caso de Microsoft, como en el caso de Google, como en el caso de Amazon y muchas otras, y poder adquirir esos recursos sin necesidad de comprarlos. Entonces, este es el tema, digamos, de la nube y tiene bastante que ver con este problema del Big Data y cómo resolverlo, ¿verdad? Eh, Cuando empezamos a descomponer un poco el problema, siempre la estrategia con cualquier problema es descomponerlo en partes más pequeñas y hay cinco partes que se llaman las 5 V del Big Data, que es básicamente eh, 5 criterios con los que yo analizo la información que yo manejo para mi actividad económica o lo que sea que yo esté haciendo, eh, para poder determinar, primero que todo, si es Big Data o no, y si es,
qué hacer con ella y cómo extraer sobre todo valor, que es este punto acá particularmente importante del número 4. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero estas son las 5 V del Big Data. Vamos a ir una por una explicando un poquito de qué se tratan. Son volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Entonces, primero que todo, estamos hablando de volumen. Ese es el criterio, digamos, número uno, el más básico de todos para poder clasificar mis datos en Big Data o datos pequeños, digamos. Eh, Esta imagen que ven acá, este es el telescopio Sloan Sky Survey, que está instalado desde el año 2000 en Nuevo México, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Y la cantidad de fotografías, la cantidad de datos que recopila es millones de puntos de información por segundo. Es algo monstruoso, digamos, la cantidad de información que está recopilando. No solamente es un telescopio, digamos, visual, que toma fotografías, sino que también registra radiaciones, digamos, radioeléctricas y todo este tipo de cosas. Es un radiotelescopio también. Entonces, la cantidad de información que está recopilando constantemente es algo monstruoso, ¿verdad? Imagínense el telescopio apuntando a un punto en el espacio donde tal vez no hay nada o no se ha detectado nada y simplemente a lo largo de los días, semanas, meses, años, está recopilando información para ver si en algún momento aparece algo interesante, digamos, algún cambio, alguna anomalía, que es la palabra, digamos, técnica para un cambio, digamos, en los datos, para poder detectar, bueno, tal vez hay un planeta que no se había descubierto, tal vez hay una estrella, tal vez hay algún componente químico en una galaxia lejana que se puede medir a través de los espectros de luz y todo este tipo de cosas que hacen los astrónomos. Pero lo importante es que la cantidad de datos que recopila este equipo es muchísimo mayor que lo que cualquier persona, equipo, computadora es capaz de manejar. Entonces, básicamente, nadie puede estar viendo por digamos, por el telescopio en todo momento poniendo atención a lo que está pasando. Simplemente el telescopio captura y captura datos sin parar y ahí entonces nos enfrentamos al primer gran problema. ¿Qué hago con toda esta información que son gigas, de teras, de petas y de exas y todo lo que sigue ahí para arriba de información que necesito procesar de alguna manera para poder, ¿verdad? Para poder detectar algo, en este caso, un telescopio, ¿verdad? Entonces, ese es el primer gran aspecto, ¿verdad? El volumen de la información. Estamos hablando del tamaño de la información propiamente. Obviamente, cuando estamos hablando de Big Data, pues el hecho de que sea big es lo más claro que se puede detectar. El segundo punto, la segunda V, tiene que ver con la velocidad, no solo la cantidad de información, sino qué tan rápido está llegando, ¿verdad? No es lo mismo que yo tome, digamos, o que el telescopio tome una fotografía, digamos, de, no sé, de 10.000 megapíxeles, por decir algo. Eso es una información grande, pero tal vez toma una foto cada minuto, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, en realidad es más rápido, pero para que quede clara la diferencia, el volumen estoy hablando de datos que son muy grandes en tamaño, pero no necesariamente muy rápidos. Aquí estoy hablando de otra dimensión distinta, que ya está más en función del tiempo y no tanto en función del tamaño. Entonces, la velocidad, el ejemplo por excelencia, siempre va a ser las redes sociales. La cantidad o el ritmo al que, por ejemplo, se genera información en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X, todo ese tipo de plataformas en las que constantemente la gente está posteando y posteando y posteando y posteando. Y cuando uno se mete a Twitter, por ejemplo, uno solo ve las cosas que están relacionadas con la geografía de uno, con los intereses de uno, con la gente que uno decidió seguir, pero en otras partes del mundo se está generando muchísima más información que uno nunca llega ni siquiera a ver, ¿verdad? Uno solo ve como una pequeña, digamos, ventana de de los datos totales que maneja una compañía como Twitter, igual en Facebook, ¿verdad? A veces es abrumador, uno se mete a Facebook o a Instagram o cualquier red social y uno cuesta seguirle el paso y eso que solo es la gente que uno sigue o los contactos que uno tiene. Imagínense si uno tuviera que analizar o procesar la totalidad de la información de Facebook en todas las partes del mundo, con todos los contactos que existen en el mundo al mismo tiempo. Ese es el problema de Big Data. Microsoft lo tiene, uno no tanto, porque uno solamente ve una pequeña ventana de la información,
Pero las redes sociales es un excelente ejemplo de datos que tal vez no son tan grandes porque son pequeños posts. El ejemplo de Twitter es perfecto. Son pequeñas cápsulas de información, de texto o de fotos, pero pasan rapidísimo y entran en grandes cantidades muy rápidamente, aunque no sea información tan grande. Entonces, esas dos dimensiones, digamos que tienen que ver con eso. Entonces, estamos hablando de Big Data en términos del tiempo, ¿verdad? Eh, Aquí el desafío es un poquito diferente porque ya no tengo espacio donde guardar los datos, sino no tengo cómo guardarlos tan rápido. Mi computadora no es tan rápida como para que logre seguir el ritmo a la información a como viene entrando. Entonces, igual, las empresas tienen el desafío, ¿cómo hago para ser lo suficientemente rápido para guardar rápidamente la información para que no se me pierda, para que no se me escape nada, para que no haya una estrella, un planeta para el telescopio que se me escape y no lo detecte, ¿verdad? Por poner solo esos dos ejemplos, el telescopio y las redes sociales por el momento. Quiero hacer una pequeña pausa acá. Después de las dos Vs, de la V de volumen y la V de velocidad, para ver si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, chicas, esta es la oportunidad de hacer intervención, la primera oportunidad de hacer intervención. Por ahorita no veo nada en el chat, ni veo tampoco manitas levantadas. Solo 29 me han contestado lo del sondeo. Vamos a ver si incrementamos esto. Chicos, adelante con la participación. La intención siempre ha sido, pues, volver esto un espacio participativo, ¿verdad? Y a veces algunos de los elementos que nos solicitan dentro de la retroalimentación es volver la actividad un poco más interactiva y creo que Ujú. nosotros somos quienes volvemos esta actividad interactiva. Gracias. Marco Chavarría tiene la manita levantada en este momento. Por favor. Adelante, Marco. Sí, buenas tardes. Súper interesante la charla. Creo que veo que el compañero tiene un dominio total de lo que está hablando. Muy interesante su transición que pasó de Costa Rica a otro país, ¿verdad? En una empresa tan reconocida y tan importante. Creo que para mí, para todos los compañeros, va a ser muy valiosa lo que nos pueda, toda la información que nos pueda brindar, ¿verdad? Y no, igual acá estamos. Y lo digo por todo el grupo, estamos siempre poniendo atención, ¿verdad? Y en su momento, pues ahí le haríamos las consultas o preguntas. No, Muchas muchísimas gracias, gracias. Marco. De hecho, Con gusto. aprovecho esto. Muchísimas gracias, Marco, por eso. Voy a aprovechar para postear aquí en el chat mi perfil de LinkedIn. Yo a veces publico cosas y la verdad sería un honor para mí que me pudieran agregar como contacto, ¿verdad? Y con toda confianza, si alguien tiene una pregunta que tenga que ver con no solo con esto, sino con cualquier cosa informática. Obviamente yo no lo sé todo, ni siquiera diría que sé mucho, pero conozco a gente que sí sabe de todo. Entonces, por favor, con toda confianza, si alguien tiene una consulta tecnológica, con todo gusto me pueden escribir ahí, me mandan un mensajillo a LinkedIn y sería de verdad un honor que me pudieran agregar y a su lista de contactos. Entonces, eso es un mini paréntesis ahí. Eh, Siguiendo con la tercera V, ¿verdad? Después de hablar del volumen, que es el tamaño, y de la velocidad, que es la frecuencia con la que los datos ingresan, viene también otra dimensión también interesante que tiene que ver con Big Data, que es la variedad de los datos, ¿verdad? Hace un rato hablábamos del telescopio que captura fotos y captura también, digamos, radiofrecuencias, ¿verdad? Esos son solamente dos tipos de información, pero cuando ya estamos hablando de información que viene eh, de todas partes, la variedad se vuelve increíble. Por ejemplo, solo aquí en lo que yo tengo en mi vista, en este momento aquí en mi casa, por allá tengo un tele, que el tele ya es smart, está conectado a internet. Eso genera métricas y genera telemetría que a algún lado se manda para que ellos puedan, ¿verdad? Alguien en este momento puede monitorear cuánto utilizo yo mi televisor, ¿verdad? También tengo un Apple TV conectado a ese tele. Por allá hay como unos, ¿cómo se llama? Como un sensor de estos para medir la presión y también es smart. Entonces uno lo conecta con el teléfono ni qué decir, ¿verdad? Eso es lo más conectado a Internet que puede haber en este pequeño tamaño, algo que hace 20 años ni siquiera se podía soñar.
La cantidad de datos, aquí tengo una laptop que es de otra empresa, aquí tengo la mía, tengo 3 monitores, tengo el smartwatch, tengo un piano aquí a la par mía también. Bueno, es una cantidad de dispositivos, aquí hasta la refrigeradora, la lavadora y la secadora de ropa se conectan a internet. Entonces yo me puedo meter a una aplicación aquí. De hecho, las luces de Navidad que están afuera también están pegadas a estos. De hecho, aquí lo tengo. Voy a enseñarles. Esto que está acá, no sé si ve. Este es un tomacorrientes, una pequeña extensión de tomacorrientes que es Smart. Entonces yo la puedo controlar con el teléfono y puedo apagar las luces, igual los aires acondicionados, igual la iluminación de una, bueno, todas esas cosas que se ven desde hace años en realidad, pero cada vez esto prolifera más y más y más y más y cada vez hay más casas conectadas, incluso con cosas que uno dice, ¿para qué, verdad? La refrigeradora conectada a Internet. Bueno, resulta que la refrigeradora o algunos refrigeradores que se conectan a Internet tienen cámaras y pueden detectar, por ejemplo, que ya se están acabando, no sé, la leche. Entonces, incluso es posible que ordene, ¿verdad? Que, digamos, un refill, digamos, de eso que se está acabando, ¿verdad? Este tipo de cosas uno las puede configurar ahora. Aquí en Estados Unidos es loquísimo, digamos, todo el tema de la logística, entonces es muy fácil, digamos, ordenar algo y que rápido llegue, es súper confiable y súper rápido, todo el tema de lo que son envíos y todo eso. Entonces, el tema Smart cada vez conecta más y más y más y más cosas. Consolas de juegos, cosas como la impresora que tengo por allá, que es wired, esa también está conectada a Internet, los televisores, las cámaras, los relojes, todo, ¿verdad? Es una cantidad increíble. Todo lo que tiene que ver con GPS, los carros ahora están conectados y pasan enviando la información de su, por ejemplo, de la ubicación geográfica, la mandan a Internet, uno se mete en un app y puede saber dónde está el carro, si se lo roban o lo que sea. Eh, Todo está conectado a Internet. Entonces, todo dispositivo que esté conectado a Internet está generando datos constantemente, ¿verdad? Telemetría se llama eso, son información de dónde está, de cuánto se está utilizando, cuánta electricidad está gastando, las horas a las que se está haciendo todo eso. Si hay cámaras, bueno, ni qué decir de las cámaras, ¿verdad? Hay cámaras por todo lado ahora en las casas, en los timbres, ¿verdad? Hay cámaras para ver la persona que está afuera y todo este tipo de cosas generan una variedad de datos impresionante y entonces eso genera un tercer problema. Ya no solo es la cantidad ni la velocidad a la que está ingresando la información, sino cómo hago para poder procesar y almacenar e interpretar información que es tan extremadamente heterogénea, que es tan diferente una de otra. El celular está mandando una cierta información y se está guardando en alguna parte, pero la refrigeradora está mandando información totalmente distinta que no ni siquiera tiene nada que ver, pero toda la necesito analizar y necesito cruzar todos esos datos o alguien tiene que cruzar esos datos para sacar analíticas. Entonces, el problema cada vez se va haciendo más complejo. Ya no solo es el tamaño y la velocidad, sino también es la diversidad, digamos, que existe en la información y todo lo que eso también implica, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo diría que ya estamos casi como en un momento en el que ya es demasiado. O sea, hay dispositivos que generan información y que generan datos que uno se queda pensando, "Bueno, realmente se necesita que esto esté siendo capturado". Bueno, eso es todo un tema. Por ejemplo, los sensores que tienen que ver con clima, de temperatura. eh, en la planta baja de la casa tengo unos parlantillos de esos de Apple. Y a mí me gusta todo lo Apple en los dispositivos así. Y esos parlantillos tienen hasta un medidor de presión atmosférica, no, de humedad y de temperatura. Y uno dice, bueno, ¿para qué dentro de la casa? Si uno más o menos sabe cómo está, ¿verdad? Tal vez afuera uno diría, bueno, afuera tal vez está frío, tal vez está caliente, pero adentro de la casa tiene temperatura y todo y uno lo puede ver en el app. Bueno, entonces toda esa información es variedad. Esto se llama, desde hace muchos años le pusieron este nombre, el Internet de las cosas. Ya no se conectan solo, antes se conectaban las empresas. Después, en algún momento de los 80 se empezaron a conectar las personas con las computadoras personales, ¿verdad? Computadoras personales me refiero a aquellos tarros grandísimos que tenían en las casas. Algún tío de ustedes tuvo una de esas. Y después ya se empezó a hacer móvil, ¿verdad? Todo lo que son dispositivos móviles muchísimo más democratizado, ¿verdad? Más gente tenía acceso a esto y ahora se llama eh, computación ubicua, o sea, que está en todas partes, que está en cualquier lugar, en cualquier rincón. A eso se refiere la variedad. La cuarta y una de las más importantes
es el valor de los datos. Y aquí es a donde empieza el verdadero filtro, porque volviendo a lo que decía hace unos segundos, a veces se captura tanta información que uno dice, ¿para qué? ¿Verdad? Tal vez no todo es tan útil. La temperatura dentro de la casa, ¿para qué? Yo sé si tengo calor y tengo frío, no tengo que hacer nada para medirlo, digamos, de una manera especial, ¿verdad? Tal vez no es tan necesario, tan importante. Entonces, aquí en la parte baja, ¿verdad? De esta pirámide, esto es lo que se llama la pirámide del valor de la información. Es bastante utilizado en computación. De hecho, hay varias versiones de esto. Esta es la versión que me parece más simple y más razonable, aunque hay otras. Pero básicamente lo que dice esta pirámide es que yo tengo una cantidad enorme de datos, ¿verdad? Y el dato es cualquier pieza, digamos, de, ¿verdad? Cualquier dato que está en bruto, digamos. O sea, simplemente es el dato. Ok, a las, ¿qué hora es? A las 7:05 de la noche, en esta ubicación geográfica específica está a 15 grados Celsius. Ese dato, ¿verdad? Sin interpretar, es un dato bruto, nada más está guardado en alguna parte, se puso ahí. ¿Qué es la información? Y aquí es donde viene la diferencia entre datos e información. El dato es como el dato en bruto, sin que nadie lo haya tocado, sin que nadie lo haya entendido, simplemente es el dato que existe y ya. Pero la información ya es un poquito más, la información es un dato que ya me dice algo, ya es algo que tiene un contexto, es algo que tiene una particular importancia para mí, ¿verdad? Tal vez en el ejemplo que estaba dando ahorita de los termostatos y termómetros y todas estas cosas, puede ser que en este momento a mí no me interese saber eh, la presión atmosférica, no lo necesito saber, o no necesito saber si hay posibilidades de que llueva o no, por ejemplo. Entonces, eso es porque la lluvia o el estado del clima, tal vez para mí en este momento es un dato, pero no es información porque no la necesito, no la ando buscando, no es algo que me genere interés, no es algo que yo esté mirando, digamos, en este momento. La información, por el contrario, es un dato que ya tiene un contexto, es, ok, necesito ir a tal lugar, necesito saber cómo está el tráfico, digamos, de aquí a ahí, si hay presas, si no hay presas, si hay algún choque. Entonces, ya ese dato, que de todas maneras está bien, aunque yo no lo estuviera poniendo atención, ahora se convierte en algo interesante, se convierte en algo que tiene sentido para mí. Entonces, ya ahí es donde se convierte en información, ¿verdad? Todavía hay un paso superior del valor de los datos o de la información, en este caso, que es cuando ya evoluciona hacia conocimiento, ¿verdad? Es cuando, ok, ya no solo tengo el dato de que hay una presa en la pista 41, ¿verdad? Que queda aquí cerca de donde yo vivo, sino que además ya eso me genera un conocimiento de, ok, por culpa de esa presa voy a tardar, no sé, 20 minutos más de lo previsto para llegar a tal lugar. Entonces significa que tengo que hacer ajustes en la hora de salida porque si no, no voy a llegar a tiempo. Entonces ya se convierte en un conocimiento en el que yo ya empiezo a tomar acciones. Ya no solo es un dato que me interesa, ya yo empiezo a actuar con respecto a esa información. Ese es el conocimiento, ya es algo que yo internalizo y que de alguna manera se empieza a convertir en una acción, ¿verdad? Si ustedes ven, cada vez es menos en cuanto a la cantidad, pero es más fino, es más, digamos, tiene más filo, por decirlo así, en cuanto a la importancia que tiene para mí en un momento determinado. Si ustedes, obviamente estoy poniendo un ejemplo pues muy trivial y muy de la vida cotidiana, pero cuando hablamos de una empresa, es lo mismo. Tal vez en este momento, no sé, el tipo de cambio no me interesaba, pero en este momento, porque estoy a punto de hacer una compra de dólares como empresa, ¿verdad? O estoy a punto de hacer una inversión y estoy decidiendo si ese edificio lo financio con dólares o en colones, por ejemplo, ya ese dato se me convierte en información. Y cuando yo ya entiendo el contexto, digamos, económico, macroeconómico, cambiario, etcétera, entonces yo ya convierto eso en conocimiento porque digo, ok, no, lo que me conviene es, eh, es un préstamo en dólares por X y Y motivo. Y finalmente, un poco en esa misma línea, cuando ya yo empiezo a tomar decisiones, empiezo a ver resultados y tengo la capacidad de ajustar en el camino decisiones y hacer cambios y volverme para atrás y volver a ajustar y afinar esas decisiones que tomo con el conocimiento, obtengo lo que se denomina sabiduría, que es un conocimiento aplicado de manera exitosa consistentemente,
¿verdad? Al final, esa sabiduría es lo que toda empresa quiere tener. Toda empresa lo que quiere es poder manejar todas las variables de información, de datos, conocimiento, todos estos diferentes niveles de una manera tal que le produzca consistentemente, siempre o la mayoría de las veces por lo menos, un resultado positivo, casi siempre financiero, o puede ser, no sé, mercadológico, o puede ser de recurso humano, o puede ser del tipo que sea, ¿verdad? Depende de la organización. Hay organizaciones que no se mueven por dinero, por supuesto, pero la idea es esa, ¿verdad? Estamos cada vez en un nivel más alto de valor. No es lo mismo tener 1 millón de datos. De nada me sirve 1 millón de datos si no los logro evolucionar, digamos, hacia la sabiduría para tener éxito como organización, como empresa, como persona, ¿verdad? En cualquier ámbito se aplica exactamente esto mismo y la verdad me parece un filtro interesante para todo lo que uno sabe, ¿verdad? A veces hay muchas cosas que uno ve en las noticias y todo, al final son solo datos, ¿verdad? Uno pone las noticias y ve muchos datos, no todo es información que a uno le interese y menos es conocimiento que realmente me vaya a generar una acción. Algunas cosas tal vez sí, pero sabiduría raras veces se encuentra, digamos, en algo como las noticias, ¿verdad? Puede ser que haya un par de cápsulas de cosas que se me conviertan en sabiduría, pero esto es un filtro interesante también hasta para, no sé, para reflexionar y meditar un poco en a qué cosas yo le estoy dedicando tiempo y atención, ¿verdad? Una pequeña cápsula ahí, ¿verdad? No nos dejemos ahogar por los datos. Tenemos lo que llaman un information overload, ¿verdad? Es demasiada la carga, es demasiado el bombardeo, digamos, de información y de datos que tenemos. No todo nos aporta sabiduría, no todo le aporta sabiduría a mi empresa, no todo le aporta sabiduría a mi familia. Es importante considerar esto. Bueno, esa era la cuarta V, ¿verdad? Recapitulando un poco, estamos hablando de volumen, de velocidad, variedad y este es valor, ¿verdad? Para mí una de las más importantes. Pero otra que va muy de la mano es qué tan veraz, qué tan confiable, qué tan cierta es la información que estoy haciendo. Imagínense que yo tenga conocimiento y empiece a tomar decisiones pensando en esta pirámide, ¿verdad? Pero mis datos están, no sé, corruptos, están sucios, están sesgados, están, no sé, no están limpios, tienen sesgos. Eso me contamina la información, me contamina el conocimiento y me impide la sabiduría. Entonces es muy importante que la información que yo tenga la tenga lo más limpia posible. Aquí puse el ejemplo del tema del COVID, ¿verdad? Que bueno, ustedes sabrán que es un tema polémico. No en todas partes del mundo es polémico. Aquí en Estados Unidos es sumamente polémico, de hecho polarizante con respecto al COVID y a la manera en la que se trató y todo eso. No me voy a meter ahí, es un tema político, ¿verdad? O más bien de política, pero es un ejemplo, digamos, de información que está ahí, pero que depende de cómo se maneje, depende de qué tan fina, de qué tan limpia, de qué tan verificada esté, se puede, digamos, utilizar para tomar malas decisiones o buenas decisiones, dependiendo de qué tan bien esté esa información, de qué tan veraz sea. Entonces, la veracidad es un quinto elemento que me parece relevante. Bueno, es sumamente relevante. De nada sirve un montón de información si es información que está mal capturada, ¿verdad? El típico ejemplo en un contexto, digamos, de manufactura, una fábrica, una planta, digamos, de algo, ¿verdad? En una empresa, es si alguno de mis sensores o de mis instrumentos de medición está descalibrado, ¿verdad? Ustedes, tal vez algunos han tenido esa experiencia y hay un montón de mediciones y hay datos de años y resulta que el sensor estaba descalibrado y todas las mediciones están corridas y tienen un sesgo, tienen una desviación ahí, una anomalía, ¿verdad? Entonces, de nada sirve. Es muy importante que los instrumentos de medición estén debidamente calibrados, verificados eh, y limpios, ¿verdad? Ese es el tema de la veracidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a cualquiera de las 5 Vs? ¿Qué les parece esto? ¿Tiene sentido? He tratado de enfocarlo un poco como hasta en la parte, no solo en la parte empresarial, porque típicamente, como les decía al principio, esto se habla mucho en el contexto de TI, ¿verdad? Eh, pero normalmente no se toca, digamos, fuera de ese contexto, pero creo que tiene aplicabilidad incluso hasta a nivel personal, como decía ahora, con el tema del valor de la información. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Me interesa saber si Yo, tiene sentido.
Yo como profesional en psicología quiero más bien destacar lo que vos mencionabas sobre la importancia de hacer un filtro y poder llegar a determinar cuál es la información que nosotros debemos dejar pasar, ¿verdad? Y cuando digo dejar pasar es prestar realmente la atención y exponer parte de nuestra atención y de nuestro día a día a información que realmente sea valiosa, porque sí creo que estamos en una era donde hay muchas cosas que son sencillas, creo que nos simplifican la vida, creo que incluso nos pueden ayudar, ¿verdad? La semana pasada estaba compartiendo en otro espacio con un profesor del corte tecnológico tuyo, ¿verdad? Y entonces él decía que de repente le está dando clases y sabe que a las 8:30 saca a los chiquillos de receso, por decir una hora, entonces él agarra el teléfono celular 10 minutos antes y le ordena a la a la cocina que por favor le vaya calentando la comida que ya dejó lista en el microondas o que le haga un café y entonces así puede maximizar el uso del recurso de tiempo que es bastante valioso y creo que esas Claro, prácticas la tecnología no la permite, ¿verdad? El solo hecho de que, no sé, recuerdo yo tal vez de repente estando en la casa de mis papás, que era una de las quejas constantes, que tal vez yo estaba acostado en la cama, ¿verdad? Siendo adolescente, había dejado la luz encendida y yo ya me estaba durmiendo y no quería ni levantarme. Y yo decía, Dios, ¿cómo hago para tener un enchufe acá, un apagador acá, para que me pueda realmente apagar la luz y no tener que levantarme? Pura vagancia, estoy contando una historia mía a los 14 años de pura vagancia, ¿verdad? Pero hoy simplemente decimos, hey Google tal cosa, ¿verdad? O Alexa tal otra, ¿verdad? Y nos puede simplificar un poco la vida. Sin embargo, también existe cierto neurotismo de parte de la sociedad donde el aceleramiento, el obtener tantos datos, el estar con el tanto roce de tantos datos genera enfermedad, ¿verdad? Y para mí es total. importante que a pesar de que hablemos de tecnología y vos lo traes a colación, siendo muy consciente y siendo profesional en el área informática, que nosotros podamos generar ese vínculo con los datos, con la tecnología desde otro lugar y que seamos nosotros los que lo usamos a ella y que no se convierta esto en un uso ya no puedo decir la patológico, pues, Ujú, de, claro. de, de la información que tenemos, ¿verdad? Entonces yo al menos como psicólogo de lo que estás hablando, pues me brincó un montón esto porque me resuena desde mi formación. Totalmente. De hecho, parte de esa es la razón por la que yo como informático decidí también hacer la maestría. A mí me interesa esa extrapolación, digamos, de algo que normalmente se considera súper técnico, realmente no lo es tanto. Si uno le pone atención a estas cosas, se da cuenta que esto tiene que ver con la vida también, ¿verdad? De hecho, una nota interesante que tenía aquí en este slide que la pasé por alto y ahorita la acabo de ver en mis notas es que los datos no tienen valor. Los datos es solo un dato. El valor se empieza a acumular conforme yo lo elevo, digamos, en este ranking, digámoslo así, en esta pirámide ascendente, conforme yo la proceso, la pienso, la aprendo, la digiero, la internalizo y la acción, ¿no? Digamos, es cuando realmente ese dato me toma valor. Tenemos que ser, eso, la verdad es que es un buen consejo, ser más conscientes de la cantidad enorme de datos. Ahí no es a donde está la carnita, digámoslo así, perdón a los veganos, pero eh, eh, es importante, digamos, extraer el valor de donde realmente está la sustancia, que en este caso es en la cúspide aquí de la sabiduría. Buenísimo. La segunda, todo, todo esto que acabo de hablar, ya se me fue una hora, pero todo esto que acabo de hablar tenía que ver con el qué es Big Data. Prometo que los dos últimos no son tan grandes porque son un poco más como para meditar qué voy a hacer yo en el futuro. De pronto, hoy, en el momento en el que estamos, de pronto no tenemos tanto acceso a esta información, pero esto nos ayuda como a hacer ese marco, digamos, de teórico, digamos, para saber qué vamos a hacer en el futuro. Entonces, la segunda gran pregunta ¿es mi data lo suficientemente big? O sea, los datos a los que yo tengo acceso en mi empresa son lo suficientemente grandes porque yo me comparo contra el telescopio este de Nuevo México y yo no tomo tantas fotos. Me comparo contra Facebook y la verdad es que solo mi mamá me escribe, etcétera. No, tal vez no estoy generando ni estoy expuesto a tantísima información como para considerarla big, ¿verdad? Pero aquí es donde viene una nota que, digamos, quiero hacer. Esta gráfica siempre la muestro. De hecho, está un poquito, no está desactualizada, simplemente le faltan algunos años acá, falta el paso que sigue, pero es el tamaño de los datos, digamos, a nivel mundial que están almacenados en alguna parte, ¿verdad? Si ustedes ven, es un crecimiento prácticamente exponencial, ¿verdad? Se ve exponencial acá, por lo menos en esta
en este, ustedes ven, por ejemplo, del año 2000, ¿verdad? Al año 2010, es toda una década en la que prácticamente no pasó nada. O sea, la información creció, digamos, a un ritmo, digamos, relativamente natural. Pero ya cuando se empiezan a meter dispositivos móviles y empiezan a aparecer los celulares y los iPads y todo ese tipo de cosas y cada vez se miniaturiza más la computación, ¿cómo se dice? Esta tendencia se vuelve loca, básicamente, se dispara para arriba. Ya aquí estamos con Internet de las cosas y cada vez esto va a ir acelerado de una manera mayor. Entonces, estamos hablando de petabytes, ¿verdad? Que es incluso lo que está después de los teras, que es lo que está después de los gigas, que está después de los megas. Entonces, para hacerse una idea de lo que estamos hablando, y ojo, estamos hablando de miles de petas, ¿verdad? De hecho, eso se llama exabytes. Y bueno, esta tendencia es enorme, pero entonces la gran pregunta es, cuando yo lo paso para mí, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa, digamos, eso para mí, ¿verdad? ¿Qué tan grande es mi data? Entonces, hay una frase que yo tengo. Si ustedes buscan en Google o en cualquier, en ChatGPT le preguntan, ¿qué es Big Data? Big Data, normalmente la respuesta siempre es del tipo, se considera Big Data cualquier información que sobrepase los 100 gigabytes o cualquier número arbitrario, ¿verdad? Siempre aparece un número ahí. Entonces uno dice, bueno, no, mi empresa tal vez solo maneja, y solo tengo 2 gigas de información y eso es todos mis documentos y todos mis Exceles y eso es todo lo que tengo, entonces no tengo Big Data. A mí no me gusta esa definición, digamos, tan arbitraria. Para mí, mis datos son grandes en la medida en la que representen importancia para el éxito de lo que sea que yo esté haciendo. Si lo que yo estoy haciendo en mi organización es, no sé, mejoras de procesos Six Sigma y Lean en empresas de manufactura de dispositivos médicos, para seguir con ese ejemplo. Si eso es a lo que yo me dedico, mi data tal vez no es tan grande en cuanto a volumen, tal vez no es ni siquiera tan grande en velocidad, tal vez ni siquiera es variada. Tal vez lo único que tengo es, no sé, algunos poquitos de información por aquí y por allá, pero es grande para mí, es grande en proporción al éxito que yo quiero tener en la actividad a la que yo me dedico. Eso es lo que para mí hace big el data, ¿verdad? Es qué tan grande es en proporción al éxito de mi operación. Y entonces ahí uno dice, bueno, ya se vuelve bastante más subjetivo y se vuelve bastante más relativo a lo que yo estoy haciendo. Entonces, todos tenemos nuestro nivel de big, digamos, en este caso con los datos. Es igual que el dinero, ¿verdad? ¿Cuánto es mucha plata? Bueno, depende a quien usted le pregunte, ¿verdad? Tal vez para una persona mucha plata sean 5.000 colones, tal vez para otra persona 5 millones sea mucha plata, tal vez para otro eso ni siquiera es suficiente, ¿verdad? Entonces es súper relativo a la realidad en la que yo me muevo, a la realidad de mi empresa, al punto de madurez en el que mi empresa está. No es lo mismo una empresa que es un startup, digamos, en el que yo acabo de empezar, estoy haciendo un emprendimiento y tal vez estoy trabajando solo, a que si yo trabajo para una corporación, digamos, multinacional como el caso de Microsoft. Estamos hablando de otras y no significa que una cosa sea mejor que otra, simplemente están en un punto distinto y tienen necesidades distintas. Entonces, big significa algo diferente en esos dos contextos diferentes. Es relativo, eso es lo que quiero decir. No puede ser arbitrario y absoluto, tiene que ser relativo. Entonces, creo que lo que más resume esa idea es que no se trata de la cantidad, sino en el valor que yo soy capaz de extraer de esa información o de esos datos o de ese conocimiento o de esa sabiduría, ojalá, para beneficio de lo que sea que yo esté haciendo, a nivel personal, a nivel empresarial, profesional, lo que sea. Eh, estas 5 preguntas son importantes, no voy a ahondar ahí porque nos estamos quedando sin tiempo, pero la gran pregunta se vuelve siempre tecnológica, por lo menos eso es lo que nos conviene a nosotros los tecnólogos, ¿verdad? Que esas preguntas se hagan a nivel de las empresas. Usted tiene la tecnología que necesita para poder acceder a esa información, ¿verdad? O sea, tiene los sensores, tiene los medidores, tiene la forma de capturar eso, ¿verdad? Es la segunda. Y no solo eso, tiene la tecnología para procesar, tiene la tecnología para analizar y aún más importante, para interpretar. De hecho, si ustedes ven, esto casi que es la misma pirámide que estamos viendo antes, pero invertida, ¿verdad? Primero estamos hablando de acceder a la información. Ya cuando hablamos de procesar y analizar, ya estoy en el ámbito del conocimiento. Y si es interpretar, máximo para la toma de decisiones empresariales, ya estoy hablando de sabiduría. Entonces, tiene que ver con lo mismo, es como algo que hace match, digamos, o que se mapea con el tema de la pirámide, ¿verdad? Entonces, esa es
la respuesta es esto. Si los datos que usted tiene, aunque sean chiquitillos, son importantes para usted, eso es su Big Data. Eso es big enough para usted. ¿Ok? Ese es el punto. Esto ya lo hablamos un poco, ya yo mencioné algunas de estas cosas que son las que generan muchos datos. No me voy a detener ahí, voy a saltar a la tercera pregunta, ¿verdad? Que es, ok, ya entiendo qué es Big Data en mi contexto, ¿verdad? Ya entiendo que mis datos son suficientemente grandes o puede que no lo sean. Cuando no lo son es porque tal vez yo digo, bueno, para poder desarrollar mi idea de negocio que tengo, para poder desarrollarme como ingeniero industrial o lo que sea, necesito cierta cantidad de información, pero todavía no la tengo. Entonces, por lo menos esa segunda pregunta me ilumina un poco en dónde estoy. Me dice, ok, no tengo todavía los datos, o puede ser que si los tenga. Entonces yo ya digo, ok, ahora sí, ya cuando tengo la segunda pregunta contestada, puedo saltar a la tercera. ¿Qué hago con esos datos? Y entonces aquí todavía se vuelve más tecnológica el asunto, ¿verdad? Eh, este slide tiene que ver con maneras de abordar, digamos, el tema, sobre todo el tema de la velocidad de la información, ¿verdad? Hay información que yo necesito procesarla muy rápidamente. Cosas que necesito saber en tiempo real. Por ejemplo, la gente que trabaja en bolsas de valores y todo eso sabe que en un segundo, ¿verdad? Las acciones se caen o se disparan y hay que tomar decisiones casi al segundo, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de Big Data. Eh, Cuando estamos hablando, digamos, de producción masiva, digamos, de equipos en una línea, digamos, de producción sumamente rápida, donde hay láseres midiendo anchos de componentes, cosas así, también esa información tiene que ser muy rápidamente procesada, tal vez no tanto como la bolsa, ¿verdad? Entonces estamos como en otra dimensión del mismo tema de cómo proceso en tiempo real o en tiempo casi real, que se usa mucho ese término, casi real, porque nada es realmente instantáneo, ¿verdad? Siempre cualquier dato toma alguito de tiempo, aunque sea pequeño, para ser, digamos, consumible. Pero hay datos que no necesitan ser tan inmediatos. Por ejemplo, el clima. Bueno, no, de este instante a 2 segundos después, el clima no va a cambiar abruptamente, o por lo menos eso esperaría uno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de diferentes tipos de datos que requieren diferentes velocidades de procesamiento. Ya no estamos hablando de la velocidad a la que me llegan los datos, sino a la velocidad en la que una vez que me llega, ¿qué tan rápido necesito tomar una decisión con respecto a ese dato? Entonces, depende de la información que tengo. La información financiera normalmente se puede esperar hasta que llegue el cierre, el famoso cierre de fin de mes, ¿verdad? Y nadie toma decisiones financieras en una empresa hasta que llegue el cierre y usted ve, bueno, vamos a ver el reporte financiero de los estados, bueno, sí, ¿cómo estamos? Bueno, tomemos decisiones, pero me explico, son datos que tienen diferentes velocidades o necesidades de procesamiento en cuanto a la velocidad. Entonces, nada más quería mostrar este slide para hacer la diferencia entre lo que es procesamiento de datos en tiempo real, que es sumamente desafiante, digamos, es muy difícil lograr esto, tecnológicamente hablando, en contraste con lo que es procesamiento en batch, que es me espero un mes y hago el cierre tranquilo, me espero otro mes y hago otro cierre y otro corte y así, y voy poco a poco, digamos, en vez de ir, digamos, constantemente procesando. Y bueno, arquitectura lambda es demasiado técnico el tema, pero es básicamente la mezcla de las dos. O sea, que tengo algunos datos que pueden esperar o que se me pueden acumular mes a mes y hay otros que necesito procesarlos rápidamente. Entonces, de eso se trata esta parte. Es un poquillo técnica, no quiero detenerme ahí. Esta sí es más importante y ya casi cierro. Y es, ahora sí, tengo mis datos, tengo la lista, para seguir con mi ejemplo, tal vez un poco burdo, del tema de las empresas de dispositivos médicos que requieren o que podrían ser potenciales clientes para una mejora de procesos. No sé, estoy inventando eso. Eh, Estas son las 4 cosas, digamos, que yo necesito hacer con mis datos de manera progresiva. Son diferentes, en inglés dicen approaches, ¿verdad? Como diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes maneras de entrarle, digámoslo así, bien en tico. Entonces, el primer tipo de análisis que existe es y es el más, digamos, rudimentario, el más básico, es el análisis descriptivo de los datos. Es, ok, yo veo mis datos de ventas, por ejemplo. Digo, híjole, en lo que llevo del año las ventas se me cayeron. Nada más estoy describiendo lo que sucedió. Todavía no entiendo ni siquiera el por qué, nada más veo el qué. Entonces es importante
relacionar el término acá con la pregunta en la que estoy contestando, ¿verdad? Entonces yo veo una gráfica de Excel y veo que la línea me va así para abajo, ¿verdad? En mis ventas, en mis ingresos, en lo que sea. Y entonces yo ya sé, lo primero que yo sé es qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Mis ventas se me están cayendo. Eso es el primer paso. El segundo paso es análisis diagnóstico, ya no solo descriptivo, sino diagnóstico. Es, ok, mis ventas se me cayeron, pero ¿por qué se me cayeron? Ah, bueno, resulta que hay una situación macroeconómica, resulta que hay una situación, incluso hasta de, no, bueno, como en este caso hay una guerra y eso cambió los precios de los combustibles y entonces eso me afecta toda la parte logística y me incrementa los costos de producción y entonces me incrementa los precios, pero hay inflación, entonces la gente me compra menos, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo, pero ya empiezo a entender no solo que mis ventas se me cayeron, sino por qué es que se me están cayendo. Si ustedes ven, ya tengo un poquito más de valor y más de inteligencia, digámoslo así. De hecho, todo esto se llama inteligencia de negocios, por cierto. BI, Business Intelligence, es este concepto de ir analizando cada vez más finamente, más fino, lo que está sucediendo. Hay un tercer paso y aquí voy a hacer un alto. Muchísimas empresas llegan hasta el segundo. No muchas empresas logran avanzar al punto 3. La cantidad de empresas que logra posicionarse en una madurez tal de que puedan hacer un análisis predictivo, que es, ok, con base en lo que ya me está pasando en la empresa, la tendencia de las ventas, a como yo veo que se está comportando los mercados internacionales y locales, a como yo veo que se está dando, no sé, cosas, y ahí empiezan uno a meter un montón de variables, que la delincuencia, que el tema climático, que el cambio climático, por ejemplo, cómo me afecta eso a mi producción, cómo me afecta a mi logística, si hay una crisis, digamos, no sé, como una guerra, como en este momento, ¿cómo eso me afecta? ¿Me afecta o no me afecta? ¿En qué medida me afecta? Porque puede ser que afecte poquito, que afecte mucho, que afecte cero, que afecte totalmente, depende de la actividad, ¿verdad? El turismo, por ejemplo, es una industria que es bastante sensible casi a cualquier cosa. Cualquier cosa pasa y el turismo ¡pum!, se golpea, ¿verdad? Ya deja de haber ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer nivel es cuando ya la empresa tiene un entendimiento tal de las variables que le afectan y los datos que está capturando que ya le permiten predecir lo que sigue. Y por supuesto, prepararse, ¿verdad? Que es ya el último paso, que es el análisis prescriptivo. Es, ok, ya sé lo que va a pasar, ¿cómo me preparo para eso? ¿Cómo ajusto las velas para llegar al puerto? ¿Verdad? Es, ok, si yo tengo métricas, veo información, eh, no sé, en la bolsa de valores, por ejemplo, de que las acciones de todas las industrias del mundo están cayendo, por ejemplo, y veo una tendencia y el Bitcoin está disparado, porque casi siempre uno va en la dirección contraria al otro, etcétera. Todo ese tipo de información. Ojo lo que estoy diciendo. Toda esta información no viene de mi empresa. Mucha información es externa y eso tiene que ver con el Big Data. El Big Data, muchas veces mi empresa no es lo suficientemente grande para generar tantos datos y tanta información, pero aquí ya estoy tomando cosas de afuera, que el cambio climático, que la situación sociopolítica, que el tema de la inmigración, que el tema de la pobreza, que el tema de la delincuencia, que el tema de la macroeconomía, que la microeconomía, etcétera, etcétera. Son miles de variables que ya cada vez se vuelve más complejo combinar. De eso se trata el Big Data. Es cómo hago para relacionar todas esas cosas que pareciera que no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver. Y ahí es donde la tecnología ayuda, porque la tecnología puede agarrar todas esas cosas en algo que se llama análisis multivariado. Y entonces usted puede decir, ok, dado todo este montón de parámetros que tengo por este lado y la manera en la que se están moviendo, puedo predecir con cierto grado de confianza, y ahí entramos al tema estadístico, ¿verdad? Confianza, probabilidad, todo este tipo de términos, ¿verdad? A mucha gente no le gustan, pero así es como funciona, donde ya yo puedo predecir y todavía mejor prescribir. Prescribir significa actuar, significa, ok, voy a hacer esto, voy a ajustar esto, voy a hacer un recorte en esta parte, voy a hacer una inversión en esta parte, voy a recortar gastos por acá, voy a contratar gente porque necesito prepararme para el pico de trabajo que viene, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se tratan los diferentes niveles, son incrementales. La mayoría de las empresas son capaces de saber por qué, de saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? No todas están todavía en el nivel de por qué, de entender por qué.
y muchísimo menos saber qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Este también es un qué, pero es un qué futuro, ¿verdad? Y cómo actuar y qué hacer al respecto es tal vez el desafío más grande que hay. Preguntas o comentarios con respecto a este slide en particular. Gabriel, ¿cómo estamos de tiempo? Ya me pasé 4 minutos, ¿verdad? Dale, tranquilo, no te preocupes, termina o sea, podemos jugar todavía como unos 15 minutos, 20 minutos por ahorita. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, opinión, testimonio, queja, lamento, algo que tenga que ver con esto? De hecho, es interesante porque esto hasta se puede aplicar a nivel personal, volviendo un poco al tema de la psicología, ¿verdad? No sé, análisis descriptivo. Estoy hasta la coronilla de deudas. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué estoy endeudado? Ah, bueno, porque me compro un montón de tonteras en el Cyber Monday y en el Black Friday que no necesito. Ok, bueno, ya tengo un diagnóstico. Saber qué va a suceder en el futuro. Bueno, el aguinaldo se me va a ir en eso, ¿verdad? Prescriptivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ajustar para que esas cosas no me vuelvan a suceder? Si ustedes ven, hasta en el nivel más trivial y más ridículo, digamos, del ejemplo, a nivel personal y de la vida cotidiana, esta misma evolución de la casi ignorancia, solamente ver que estoy en problemas hasta poder llegar a la madurez o la sabiduría. Me gusta esa palabra, realmente tiene sentido a nivel personal. Tener la sabiduría de cómo actuar para ajustar y reaccionar, digamos, a esto de una manera inteligente, informada, ¿verdad? De eso tratan los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría, es de tomar decisiones informadas, no decisiones eh, con el, ¿verdad? Como dicen, con el gut, dicen en inglés, ¿verdad? O sea, que a puro colmillo, digamos, o a pura pasión. No, no. O sea, tengo que tener información que yo entienda y que tenga medida y que tenga verificada. Volvemos a la veracidad de las 5 Vs para poder actuar. Entonces, es importante tratar de extrapolar estas cosas incluso a niveles personales, ¿verdad? Es algo que normalmente me llama mucho la atención de estos temas. Siempre trato de personalizarlos un poco y la verdad es que me arrojan bastante luz en algunos temas. Uno de los últimos slides que tengo, tal vez no es tan interesante. Para los informáticos estas cosas nos interesan mucho porque sí somos. Es, digamos, el tipo de roles, ¿verdad? Que participan dentro de dentro de todo este camino, desde el dato puro en bruto hasta la sabiduría, digamos, final de la toma de decisiones. Hay diferentes roles de personas que están involucradas en esto, ¿verdad? Estamos hablando de analistas de negocios, gente que entiende el tema de los números, el tema financiero y todo. Hay gente que se especializa en entender un poquito más los datos, ¿verdad? Los datos como tal, digamos, si estamos hablando de maquinarias, bueno, entender un poco a qué se refiere esto. Bueno, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de fricción, de viscosidad del aceite que utiliza una máquina, un robot, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay especialistas en cada una de estas cosas. El administrador de bases de datos es particularmente uno de mis amigos, porque yo como que medio pertenezco a este rol de por acá, ¿verdad? Esa es como mi historia. Está el estadístico también por ahí, ¿verdad? Ese es el que entiende un poco de ese tema de los números, sobre todo cuando nos ponemos predictivos, y etcétera. Bueno, muchos de estos, de hecho, este está bastante de moda, el científico de datos, me imagino que han escuchado ese concepto por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver un poquito con toda esa inteligencia, digamos, artificial, cómo aplicar, digamos, lo que se llama machine learning, ¿verdad? Ni siquiera sé si tiene traducción, creo que no. Machine learning, it is. Entonces, el científico de datos tiene que ver un poco con eso, con algoritmos computacionales para poder encontrar esas relaciones que yo les decía ahora. Bueno, ¿en qué se relaciona el tema de pobreza con el tema climático, con el tema cultural, con el tema de migraciones, con el tema político, con el tema macroeconómico a nivel mundial, etcétera? Todo ese tipo de cruces de información, el científico de datos es particularmente hábil en este tema y el analista de datos también. Estos trabajan muy, bueno, todos trabajan, digamos, en conjunto para poder lograr esa sabiduría, digamos, organizacional o a nivel de la compañía, ¿verdad? Entonces son diferentes roles, cada quien tiene su diferente énfasis. Algunos son más geeks, digamos, otros son más matemáticos, otros son más de negocios, etcétera. Pero todos participan, digamos, de una forma relativamente orquestada
para poder obtener esa sabiduría. No es un tema de solo el gerente general, es muy importante. O sea, hay todo un equipo que tiene que trabajar, digamos, para esto. Algunos de estos son, por ejemplo, encargados de limpiar los datos. Ahora yo hablaba de cuando los datos están sucios o están duplicados o faltan datos o están mal capturados o hay algo que está descalibrado. Siempre hay alguno de los roles que tiene que ver con eso. Entonces es importante entenderlos, ¿verdad? Y saber qué enfoque tiene cada uno de ellos, porque es un tema relativamente complejo, ¿verdad? Hay una serie de gente que está involucrada en todo este tipo de cosas, desde los más técnicos hasta los menos técnicos, como en la parte ya de gente que se especializa en la parte financiera o de negocio puro, digamos, no necesariamente en la parte de tecnología. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando hay un tema que es muy de negocios, pero también tiene un componente tecnológico, esas dos cosas normalmente no hablan el mismo idioma. Entonces, es importante que haya alguien que pueda hacer esa transición y pueda comunicar hacia ambos lados, digamos, que es lo que se espera como un todo, ¿verdad? Eso es un desafío particularmente interesante de la informática. El perfil psicológico y de personalidad del informático tiende a hablar un idioma distinto que la gente de negocio. Entonces es algo que, bueno, ya ustedes muchos lo habrán notado en su experiencia laboral. Tecnologías que se usan para Big Data, bueno, todos estos loguitos, cada loguillo de estos es una tecnología diferente. Entonces, como ustedes podrán ver, hay miles de maneras de entrarle desde el punto de vista tecnológico a resolver esto. Esto es lo menos importante. Lo más importante es entender lo que usted necesita, lo que le hace falta y lo que ya tiene y el tipo de decisiones que ese análisis de datos le va a permitir. Y después ya está la parte mecánica, la parte, digamos, cajonera, decíamos nosotros en mi tiempo, ya la ejecución, digamos, aburrida de las cosas, digamos, computacionales. Eso no es lo más importante. Lo más importante es esa sabiduría, digamos, empresarial que hay que obtener. Preguntas, dudas, anécdotas. Por ahorita no tenemos nada en el chat, ni tampoco manitas levantadas. Perfecto. Un par de casos de ejemplo, nada más les dejo para terminar. Estos no son basados en Costa Rica, este es un ejemplo de Bolivia. De hecho, la industria petrolera, eh, independientemente de la polémica que genere, es una industria que genera una cantidad impresionante de datos, ¿verdad? Cada una de estas máquinas, de estos tubos, de estas pipelines aquí, todo esto, esta es una estación, digamos, de extracción de petróleo terrestre, esta no es marina, esta es terrestre, tiene miles de sensores que miden la presión, que miden el volumen de lo líquido que está, incluso la pureza, el nivel de contaminantes. La cantidad de información que genera esto es increíble, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, digamos, en el que se aplicó una estrategia de resolución de Big Data. Pero recordemos que Big Data es el problema, ¿verdad? No es la solución. Se llama problema de Big Data. Entonces, eh, esta empresa fue una de las que trabajó hace unos años con Microsoft precisamente para automatizar todo ese tipo de cosas, para poder consolidar toda esa información en la nube y poder hacer los análisis pertinentes y todo. Obviamente la parte tecnológica es solo una pequeña parte, como les decía hace un minuto, pero es importante y sobre todo cuando se involucran cosas relativamente modernas como Machine Learning y Deep Learning y ahora más fuertemente ahora con el tema de OpenAI y todo lo que es tecnología que ya es generativa de contenido, ¿verdad? O de información. Tal vez para algo como esto no es tan relevante la parte generativa, pero sí el tema de análisis profundos, multivariados de todos los parámetros que hay en una producción, digamos, industrial de tipo petrolera como en este ejemplo. Otro ejemplo que no es tan polémico es esta compañía Jockey Plaza, que es un mall en Perú, ¿verdad? Es totalmente de la parte, digamos, de consumo. Y lo que esta empresa hizo es muy interesante. Ellos utilizan inteligencia artificial, machine learning y todo este tipo de cosas. Y hay un tipo de tecnología muy particularmente interesante que se llama servicios cognitivos. Los servicios cognitivos son las tecnologías que simulan los sentidos humanos, como la visión, el oído, el habla, el lenguaje, el entendimiento, ¿verdad? La inteligencia. ChatGPT anda un poco por ahí en algunas de esas cosas, pero estamos hablando también, por ejemplo, de cuando usted tiene cámaras. Esto no es un ejemplo de Jockey Plaza, es otra empresa con la que trabajé en Colombia hace unos años.
resulta que en la entrada del supermercado tenían unas cámaras, ¿verdad? Entonces, digamos, detectaban si las personas que iban entrando, no solo la cantidad de personas que entraban, sino iba un poquito más profundo, a veces hasta de manera un poco polémica, pero les voy a contar este ejemplo para que tengan una idea de lo que es posible, ¿verdad? No necesariamente es correcto, pero es posible. Esta empresa lo que hacía es que tomaba imágenes de la gente que entraba, entonces podía hacer una estimación más o menos precisa de la edad que tenía, de si eran, digamos, hombres o mujeres, ¿verdad? En un sentido muy general, ¿verdad? Así es como por lo menos lo simplificaron a ese nivel. Y también medían, por ejemplo, bueno, la edad y el sexo era particularmente importante porque cruzaban eso, por ejemplo, qué sé yo, entraba una pelota, digamos, de muchachillos, ¿verdad? Y jovencitos, ¿verdad? Entonces, y resulta que ellos podían cruzar esa información porque tal vez en la noche había un partido de fútbol. Entonces, obviamente, esa detección les empezaba a mostrar que había una relación entre la cantidad de clientes, digamos, masculinos que ingresaban al establecimiento en cierta ventana de tiempo antes de un partido y el tipo de productos que consumían era muy particular. Las cervezas, panes de hamburguesas, de perros calientes, todo ese tipo de cosas, era muy, digamos, enfocado a un momento particular, pero ojo lo que estoy diciendo, está tomando información que viene hasta de afuera, como que hay un partido de fútbol, eso no tiene nada que ver con el supermercado, pero si usted tiene esa información, y esa es parte de su Big Data, usted puede empezar a cruzar esas cosas. Entonces, lo que hacía supermercado es que tenía televisores por todo lado. Entonces, con las cámaras, ellos sabían cuando este grupo de muchachillos se metían, iban pasando por un cierto eh, pasillo del supermercado, en los televisores que estaban en ese pasillo, inmediatamente les lanzaban promoción, pues lleve 2 por 1 en la compra de, no sé, de tortas de hamburguesa, ¿verdad? Las cervezas están a tanto por ciento de descuento. Entonces, conforme iban pasando, ellos sabían incluso, podían monitorear hasta dónde dentro del establecimiento estaba la gente. O sea, podían monitorear eso. Las cámaras les decían la ubicación de las personas. Entonces, los anuncios que aparecían de promociones en todos los televisores estaban ajustados a la realidad de ese momento de lo que estaba pasando. Y imagínense todo lo que, la cantidad de información que tuvieron que cruzar para poder llegar a eso. Y además, este mismo modelo, con solo ejecutarlo, también está alimentando más y más y más generación de datos para el futuro, ¿verdad? Entonces, ellos podían decir, ok, ya sabemos que, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol en la noche, los jóvenes entran solo por cierto sector del supermercado, pero no se meten a la parte, no sé, de ropa o de otro tipo de cosas, sino que se concentran en la parte, digamos, como de cosas de comer, ¿verdad? Snacks y cosas así. Entonces, ellos se dan cuenta de eso, entonces ajustan ciertas cosas porque de pronto hay algunos productos que se está perdiendo la oportunidad de vender. Entonces, ¿qué hacen ellos? Y por cierto, casi todos los supermercados hacen esto de una manera u otra, y es que ponen ciertos productos en la pura caja para que aunque usted no anduviera buscando eso, usted de todas maneras se lo topa cuando va de camino a pagar. Entonces, ellos lograban colocar algunas cosas que si no lo hacían, se iban a quedar totalmente, digamos, sin visitar y las ponen, digamos, en otros lugares. Y también lo mezclan con poner todavía más cervezas y más papitas y doritos y cosas en el camino hacia la caja. Todo esto utilizando la combinación de servicios cognitivos como las cámaras, el machine learning que busca todas esas relaciones con datos externos, como que hay partidos, como que hay un concierto, como que hay algún evento, digamos, importante. Vean la importancia, digamos, de cruzar los datos y eso es parte de lo que este supermercado hacía. Y bueno, el ejemplo de Jockey Plaza que tengo aquí en Perú también tiene que ver un poco con ese tipo de cosas. Tiene que ver con detectar la gente que está, el perfil, digamos, que se ve de las edades, ¿verdad? Cuando se detecta un grupo de personas tal vez mayores, bueno, qué tipo de productos les vamos a mostrar en esos televisores, qué promociones les vamos a mostrar. Es un tipo de supermercado muchísimo más dinámico y más ajustado a lo que las personas necesitan o están o son propensas a comprar, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo interesante que les quería retail, digamos, particularmente. Todo eso es Big Data mezclado con inteligencia artificial, un caso particularmente bonito. ¿Preguntas? ¿Alguna opinión? ¿Qué les parece este tema? ¿Es algo que les parece relevante? Me gustaría saber
¿cómo, cómo se relaciona esto con lo que ustedes están trabajando en este momento? Si ya ven algo de este tema de Big Data presente en sus actividades laborales o profesionales, o todavía no lo ven, se sienten cerca o lejos de este tema. Me gustaría saber un poquito cómo ven esto desde su perspectiva. Hasta el momento no tenemos manitas levantadas, como que los dejaste boquiabiertos. Yo el cruce de O los análisis de dormí. datos lo puedo pensar para muchas cosas, desde la parte de gestión de recursos humanos, desde la toma de decisiones, Absolutamente. por ejemplo, para la implementación de un programa de beneficios y compensaciones. Lo puedo pensar también en la parte de capacitación y desarrollo para poder establecer metodologías de trabajo según la población para la que va dirigida, ¿verdad? Pensando también en estas teorías relacionadas a las generaciones laborales y cómo pues ciertos enfoques o incluso ciertas estrategias van enfocadas directamente a una generación. Es un poquito de lo que se me ocurre desde mi trinchera, pero aquí hay un montón de ingenieros e ingenieras en formación y posiblemente también personas de otras carreras que estoy seguro que pueden contar muchísimas historias interesantísimas. Por acá ya tenemos la mano levantada de Rolando Molina. Adelante, don Rolando. Gracias. Muy interesante la charla, David. Pues sí, es mucho lo que se puede aplicar. De hecho, como vos lo decís, desde la parte de ingeniería en el manejo de procesos, es muchísima la información. Y la idea de esto es tener cómo procesarla, porque creo que ese es uno de los secretos. Yo tengo la información, a veces no pasamos de un Excel, un Power BI y cómo graficarlo y cómo verlo. O sea, es filtrar exactamente qué me da la información. Me llama mucho la atención ya aplicándolo en un problema que estoy trabajando en mi empresa, ¿verdad? Donde laboro, que es con la parte de ventas, que hay una serie de datos de clientes, compras de años anteriores, de este año, tendencias, pero qué interesante porque siempre analizamos los datos generados dentro de la empresa, pero qué poderoso poder combinarlo con Es esa data externa, ¿verdad? Como decías ahora, cómo afecta una venta a un partido, el que no lo esté, alguna prohibición, alguna fecha importante, cómo poder analizarlo, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Me queda la intriga, la espinita de poder combinar esas cosas para poder sacar eso. Y como vos decís, es sabiduría. Ahí están los datos, pero a veces los datos no te dicen gran cosa. Hay que saber cómo montarlos, cómo interpretarlos, qué es lo que estoy buscando para que esos datos me puedan hablar, para poder llegar a esa parte de la sabiduría, ¿verdad? Exactamente. De hecho, eso también, ahora que Gabriel mencionaba el tema de recursos humanos, se me ocurría también un ejemplo. Ahorita, Rolando, vos mencionabas un tema desde el punto de vista, digamos, de ventas. Bueno, ventas es casi siempre uno de los primeros clientes de los científicos de datos para analizar qué está pasando, ¿verdad? Porque obviamente por ahí es donde entra el dinero y casi, bueno, es una parte súper importante de todo este, digamos, ciclo de una empresa, ¿verdad? La parte del ingreso, la venta siempre va a ser importante, pero pensando en recursos humanos, recordaba algo y es, imagínense que una empresa solo tomara decisiones basadas en los datos internos, ¿verdad? Qué sé yo, hacen una encuesta, pero qué raro, ¿por qué tengo tanto attrition? ¿Por qué la gente se me está yendo? ¿Por qué renuncian? Si solo veo hacia adentro, no voy a encontrar gran cosa. Si yo empiezo a hacer benchmarking, empiezo a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cuánto está pagando en otros lugares? ¿Cómo está moviéndose el mercado por fuera, digamos, de mi empresa? Eso me arroja una luz muchísimo mejor para poder yo entender, ¿verdad? Pensando en lo que hablamos hace un rato de los análisis, ¿verdad? Poder entender el porqué de la attrition, el porqué de la desmotivación, el porqué de todo esto. Entonces, es importantísimo y me gusta porque los dos ejemplos apuntan hacia la misma dirección. Es miremos hacia afuera de nuestro círculo, digamos, en el que nos desenvolvemos, porque afuera es a donde está todo este valor, digamos, extra, que no todas las empresas están tomando en cuenta. Entonces, hasta una ventaja competitiva podemos tener ahí. O sea, una empresa en este momento que se ponga a fijarse en esos factores externos, definitivamente va a tener muchísimo más recursos para poder tomar decisiones inteligentes, llenas de sabiduría, digamos, de sabiduría empresarial,
comparado con una que simplemente está, digamos, en sí misma, mirando hacia adentro y hacia los números y no entendiendo por qué, ¿verdad? Qué raro, por qué esta tendencia tan extraña, ¿verdad? Cuando tal vez afuera hay un montón de cosas que le están gritando lo que está ocurriendo y todavía mejor, le están gritando lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces es importante ese mirar hacia afuera, creo que a todos nos compete eso, ¿verdad? De un punto de vista profesional y bueno, para seguir con el tema de que hasta a nivel personal es importante fijarse en el entorno para entender muchas veces cosas que nos pasa incluso en nuestro digamos, ámbito personal, ¿verdad? O familiar. Entonces, tiene aplicación en todos los aspectos. Es interesante. La verdad es que los datos y la tecnología están tan democratizadas, y con democratizadas me refiero a que son tan accesibles, son tan ubicuas, están presentes en tantos lugares, ¿verdad? Y tan accesibles que ya ni siquiera lo notamos, ¿verdad? Y estamos generando un montón de datos que podríamos utilizar a nuestro favor o para nuestro beneficio si pusiéramos un poquito más de atención. Y creo que de eso se trata el tema del Big Data. Pongamos atención sobre todo a factores externos que no estamos midiendo, que no estamos poniendo atención, porque ahí hay un montón de insights o un montón de información adicional que nos puede complementar lo interno. David, de Buenísimo. hecho, hay un montón de compañías, por ejemplo, Pricewaterhouse y Great Place to Work, que se dedican Absoluto. precisamente a la recolección y el análisis de estos datos, ¿verdad? Así En la es. confección de estadísticas en cuanto, por ejemplo, a salarios competitivos, en cuanto a certificar Exacto. a una organización como un muy buen lugar a partir de N cantidad de información que se genera en la comparativa de lo que existe en la parte externa de la competencia y en lo que existe en la parte interna de lo que nos dicen las personas funcionarias o trabajadoras de la organización. Y este análisis de Así datos es. en muchas ocasiones es tan complejo y implica tantas fuentes que es ahí donde se vuelve caro y donde se vuelve realmente un gran negocio para las personas expertas en estos temas. Así es. Así es. Sí, no, totalmente. Todas esas empresas de consultoría, bueno, ese es el negocio y en este momento con la tecnología que hay disponible, o sea, todavía se potencia muchísimo más, se vuelve más formal, digamos, menos, menos de sentimiento y de colmillo, como decía ahora, se vuelve mucho más científico, se vuelve más formal, esa es la palabra, se vuelve más formal cuando usted empieza a aplicar tecnología, estadística, matemáticas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, eso es una forma, digamos, de elevar la excelencia o la madurez. Me gusta más la palabra madurez de una empresa, ¿verdad? Tal vez en décadas pasadas las empresas podían aspirar a cierto nivel de madurez en cuanto al entendimiento de todos estos factores, pero conforme la tecnología se vuelve más cercana y más ubicua y más proliferante, digámoslo así, eh, el acceso a toda esta información se vuelve también más fácil. Muchas empresas están optando por tratar de generar algunos de estos datos ellos mismos, ¿verdad? Y no necesariamente contrataron PricewaterhouseCoopers para que les den esta información. Hay cierta tendencia a lo interno de algunas empresas, por supuesto no todo, pero sí algunos indicadores básicos. Algunas empresas están poniendo la atención a eso y he visto muchas empresas invirtiendo en este rol que hablaba hace un rato del científico de datos, ¿verdad? eh, para ver a lo interno de la compañía qué se puede medir mejor a lo interno y también a qué se le puede poner atención en lo externo. Es una tendencia que veo y cada vez la veo más, un regreso, digamos, del control de todo este tipo de operaciones a lo interno de algunas empresas. Pero bueno, depende un poco de la madurez. Algunas otras empresas tendrán los recursos para poder pagar una consultoría de estas, pero no todas las empresas tienen esa posibilidad. Entonces es interesante poco a poco, no necesariamente uno tiene que tener miles de parámetros para hacer su análisis de datos, solo fijarse algunas cositas. Solo eso que yo hablaba ahorita de la temporalidad o de la temporada en la que estamos, ¿verdad? En cuanto a las fechas y todo esto, lo que llaman en inglés el seasonality, ¿verdad? Que es ok, estamos en época de elecciones, estamos en época navideña, estamos en época de Halloween, estamos en época de Semana Santa, estamos en época en la que tal vez los chiquillos están en vacaciones, entonces eso afecta algunas cosas. Todo ese tipo de cosas no son muy complejas. Podemos agarrar un par, dos, tres, cuatro variables que no le estamos poniendo atención y ver cómo las podemos incorporar en nuestros análisis, digamos, empresariales y nuestras actividades y todo. Y ya solo eso, unos tres, cuatro variables ya nos aportan un montón de valor más que no teníamos, ¿verdad? Entonces es importante ir poco a poco, no se necesita entrar con todo el peso,
poco a poco se puede ir implementando y haciendo, digamos, haciendo crecer un poquito más este concepto del manejo del Big Data, aunque sea de forma progresiva y paulatina, ¿verdad? No siempre están los recursos disponibles para hacer algo full-fledged, digamos así, o con todas las de ley, pero sí se puede ir, digamos, haciendo poquito a poco. Buenísimo, buenísimo, buenísimo ese aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, creo que eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todos los presentes por el tiempo y por la atención. Es un No, placer. muchísimas gracias a vos, David. Siempre es un gusto de pues tenerte dentro del ciclo de conferencias que les ofrecemos a los chicos. Como les menciono a mis estudiantes y quienes han pasado por mí en las aulas, saben que estos espacios son para rozarse con N cantidad de personas que ya están en el mercado de trabajo, que están en el mercado laboral, perdón, que están haciendo un montón de cosas interesantísimas y que nos pueden generar un gran valor a nuestra carrera como personas profesionales. De parte de la Universidad Hispanoamericana, específicamente de parte de la Escuela de Ingeniería, muchísimas gracias, David. Espero pues Un que nos gusto. continúes acompañando en estos espacios de aprendizaje. De parte también de la escuela, agradecerle a todas las personas que el día de hoy se conectaron. Nuevamente solicitarles el apoyo con el tema de la evaluación que les acaba de reenviar, pues solamente 10 personas me comentaron y me hicieron la evaluación y David siempre le gusta recibir también pues esa información de retroalimentación y para nosotros es importante enviársela a él y pues obviamente pues la estadística de respuestas en cuanto a quiénes somos, ¿verdad? En relación con con la carrera, ya me quedé pegado por ahí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Espero que descansen. Los que tienen que regresar a clases, pues los vemos en las salas virtuales de la clase. Muchas gracias, David. Hasta luego. Muy Hasta buenas luego. noches. Buenas noches a todos, todas.